En este video vamos a analizar Joel, el capítulo 1, versículos 13 al 20. Y este pasaje nos va a ayudar a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, cuando algo malo suceda en mi vida, ¿es posible que es un castigo de parte de Dios por un error o un pecado que yo he cometido? Y si ese es el caso, ¿por qué es que Dios permite eso? Y también, ¿cuál debe ser mi reacción frente a ese castigo? Bienvenidos a Capacitados. Yo soy tu anfitrión, Mario Escobedo. Este canal se dedica a ayudarte a profundizar tu conocimiento de la Biblia. Cuando hacemos eso, conocemos mejor a Dios y también conocemos mejor el plan tan increíble que Él tiene para nuestras vidas. Si no lo has hecho aún, por favor, considera suscribirte a este canal para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas cuando están disponibles. Te quiero pedir una disculpa de antemano, me estoy recuperando de una enfermedad, realmente son alergias severas que acabo de padecer, que pues me puse un poco afónico y todavía estoy batallando un poco con la voz, la garganta. Espero que no sea demasiado fastidioso para ti, pero vamos a continuar con esta enseñanza. Este video es parte de la serie de enseñanzas sobre el libro del profeta Joel. Voy a poner un link en la descripción para que veas la lista de reproducción de todas las enseñanzas hasta ahora sobre el libro del profeta Joel. Como digo, este video, el enfoque es Joel 1 del 13 al 20. Veamos el pasaje. Lo que ves aquí en la pantalla es el pasaje, Joel 1 del 13 al 20. Y te das cuenta que cuando yo hago un estudio bíblico, yo divido un pasaje. Este es el pasaje entero. Yo acostumbro dividir el pasaje en diferentes párrafos o secciones. Entonces, este pasaje lo he dividido en 3 párrafos, 3 secciones, 3 segmentos, lo que les quieras llamar. Y eso para mí facilita un poco más mi estudio bíblico, me ayuda a armar un conocimiento más efectivo de un pasaje de la Biblia. Lo que ves subrayado ahí en azul son las ideas claves que yo he escogido para cada párrafo en este pasaje, y lo que ves subrayado ahí en rojo es la idea principal para el pasaje entero. Entonces vamos a analizar párrafo por párrafo este pasaje, comenzando con los versículos 13 y 14. Ahora, lo que debo comentar aquí es que cuando analizamos Joel 1 del 2 al 12, Joel dio una descripción bastante profunda, bastante detallada de la invasión de las langostas. Y entonces, comenzando en el versículo 13, Joel 1:13, ahora Joel va a dar como una prescripción. ¿Sí? Va a dar, no una receta, pero va a dar unas instrucciones con respecto a qué debemos hacer a la luz de esto que acabo de describir, esto que ha pasado, qué es lo que ahora debemos hacer, cuál debe ser nuestra reacción. Entonces vemos aquí, comenzando en el versículo 13, que el profeta Joel comienza dirigiéndose a los sacerdotes, y lo que les dice, sus instrucciones a ellos son: vístanse de duelo y giman, lamentense, ministros del altar. Obviamente, cuando dice que se deben vestir de duelo, está hablando de unas ropas ásperas, ¿verdad? Cosas que iba a ser algo bastante incómodo, que les iba a provocar una incomodidad, pero vestirse de duelo con ropas ásperas quería decir que ellos estaban señalando, estaban demostrando que estaban de duelo, estaban de luto, que estaban gimiendo, que estaban tristes por una situación terrible que había pasado. Y por supuesto, esa situación era la invasión de las langostas. Sí, entonces Joel los está llamando a gemir, a lamentar por esta situación tan devastadora que había sucedido al pueblo de Dios. Usualmente una persona, no solamente sacerdote, sino que cualquier persona, se vestía de duelo cuando alguien había fallecido y estaba en ese periodo de luto o de duelo. Entonces la devastación de las langostas había llegado a ese extremo, a ese nivel, que los sacerdotes deberían entonces vestirse de duelo, de luto, con estas ropas ásperas, en demostración de qué tan profunda era esta devastación que había causado la invasión de las langostas. Sigue diciendo: vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto. Se repite lo que acaba de decir al inicio del versículo 13. Y aquí está la razón por la cual les está llamando a pasar la noche vestidos de luto: porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios.
Ahora, cuando vimos o analizamos el capítulo 1, versículo 8, dimos explicación de la importancia de las ofrendas de cereales y las libaciones. Eran parte del rito de sacrificio que los sacerdotes llevaban a cabo todos los días a favor del pueblo de Israel o de parte del pueblo de Israel. La invasión de las langostas había terminado con todo eso, que quiere decir que el proceso completo del sacrificio no se podía realizar, que quiere decir que había como una fractura en la relación entre Dios y el pueblo, porque era ese sistema, ese proceso de sacrificio que mantenía en orden, que mantenía íntegra la relación entre Dios y el pueblo. Y aquí vemos que el profeta les dice, bueno, deben estar de luto porque no pueden ofrecer ofrendas de cereales y libaciones, que quiere decir que no pueden llevar a cabo en su plenitud este proceso sacrificial, que quiere decir que hay una fractura en la relación entre Dios y el pueblo. Eso, por supuesto, debe provocar que estos ministros, estos sacerdotes, estén vestidos de luto. Interesantemente, dice que pasaran la noche vestidos de luto. Ahora, nos damos cuenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que era común que habían diferentes procesos o ritos religiosos que se llevaban a cabo durante toda una noche. Eso no era fuera de lo común. Pero en este caso, sí, lo que es fuera de lo común es que Joel les está diciendo que lo que deben estar haciendo durante la noche es estar gimiendo, es estar de luto. Eso sí es muy diferente. No era parte del proceso regular de esas responsabilidades de los sacerdotes. Pero en este caso, a la luz de esta devastación de la invasión de las langostas, los sacerdotes tenían que pasar este tiempo de luto ahí delante del altar de Dios, en la casa de Dios. También hay una convocación, dice, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ahora, entonces fíjense lo que está pasando, un ayuno en respuesta, por supuesto, a esta devastación, una asamblea solemne. Aunque hemos visto en otras ocasiones en el Antiguo Testamento una asamblea solemne, realmente no sabemos exactamente los detalles de lo que se llevaba a cabo en una asamblea solemne. Pero lo que sí indica es lo siguiente, que esta práctica de clamar a Dios no era una práctica individual, es decir, que nada más un sacerdote o un individuo del pueblo lo llevaba a cabo, sino que esta era una convocación corporal. Era algo que todo el pueblo, se suponía que todo el pueblo debería unirse a esta convocación, esta asamblea solemne, para participar en este tiempo de duelo y de luto. Y muy importante, como termina diciendo este párrafo, clamen al Señor. Y lo que yo veo que el profeta está diciendo es lo siguiente: es la responsabilidad de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo, pero también de todos los habitantes del país. Es responsabilidad de todos venir a la casa del Señor y pedirle a Dios, gemir y clamar a Dios. Esa es la idea clave, por eso lo tengo subrayado aquí en azul. La idea clave, la idea principal de este párrafo es: clamen al Señor. Esta es la exhortación del profeta Joel al pueblo de Dios y en particular a los sacerdotes. Hay que clamar al Señor. Y ahora, aunque la palabra específica no se usa, el propósito por el cual el pueblo debe clamar a Dios es arrepentimiento. ¿Sí? A esto se está dirigiendo el profeta. Deben venir y arrepentirse genuinamente delante de Dios por un pecado que han cometido. Lo interesante, y esto lo había comentado anteriormente, lo interesante es que el profeta Joel en todo su escrito jamás identifica, jamás especifica cuál es el pecado específico que el pueblo había cometido por el cual ahora deben estar arrepentidos. Nunca lo especifica. Pero lo que sí dice, lo que está implicando el profeta es que hemos como pueblo cometido pecado delante de Dios. Nuestro deber en este momento es clamar a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Y por supuesto,
Los sacerdotes eran los que estaban dirigiendo esta iniciativa de arrepentimiento y de clamar a Dios. Ahora, pasando ahora al versículo 15, lo tengo subrayado en rojo porque para mí esa es la idea clave o la idea principal de este pasaje entero. Por el momento, nada más voy a leer este versículo y después voy a regresar para darle más explicación. Pero dice de la siguiente manera: ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Ahora, esto es interesante. Escogí, como dije, este versículo como la idea principal de este pasaje, pero incluso de mi punto de vista, ese versículo realmente puede ser la idea principal del libro completo, del escrito entero del profeta Joel. Esa es mi opinión, porque la idea o el tema del día del Señor es clave, es muy importante en el escrito del profeta Joel. Ahora, voy a regresar para darle más explicación dentro de un momento, pero pasemos ahora a los versículos 16 a 20, donde aquí el profeta da más descripción de las consecuencias o de lo que provocó la invasión de las langostas. Interesantemente, algunos eruditos han sugerido lo siguiente. Aquí donde el profeta dice, clamen al Señor, al final del versículo 14, es muy posible, según algunos eruditos, y a mí me parece una sugerencia muy atractiva, que lo que entonces comienza en el versículo 16 es lo que el pueblo debe clamar al Señor. Es decir, que el profeta Joel está diciendo, clamen al Señor, y esto es mi sugerencia. Esto es lo que yo les estoy exhortando o sugiriendo, que clamen al Señor. Que esto de aquí sea su oración o su clamor a Dios. Para mí, esa es una sugerencia muy atractiva. Para mí tiene mucho sentido dentro de este pasaje, que no es solamente más descripción de la devastación de las langostas, aunque sí en parte sí es, por supuesto, pero más que eso, es lo que el profeta está diciendo. Lleven estas palabras en sus oraciones, en sus clamores a Dios. Díganle a Dios esto. El profeta como que les está dirigiendo, les está dando sugerencia y dirección con respecto a qué decirle a Dios dentro de su clamor, dentro de su petición y oración para arrepentimiento. Veamos lo que dice el profeta o cuál es la petición o el clamor. Se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Ahora, cuando él habla del alimento, ya habíamos comentado, ¿verdad? Que la invasión de las langostas había terminado con todo el producto, toda la cosecha. Entonces no había alimento, no había comida. Pero más que eso, si no había comida, entonces tampoco habían los elementos necesarios, como ya comentamos, para llevar a cabo plenamente, en su plenitud, lo necesario para los ritos sacrificiales para el pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo no podía a través de los sacerdotes llevar a cabo esos procesos sacrificiales, por supuesto se terminaba el gozo y la alegría, el regocijo en la casa de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no estaba ese proceso completo de sacrificio, porque ya se había terminado el alimento a causa o por resultado de la invasión de las langostas. Versículo 17, la semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Esta frase de aquí, en el idioma original, es muy difícil de traducir, en parte o principalmente porque aparece nada más en esa frase 4 palabras que no aparecen en ningún otro lado en la Biblia hebrea. Entonces es difícil definir con exactitud esas palabras. Entonces, en diferentes versiones vas a ver diferentes traducciones de esa primera frase. Todas las traducciones pues son sugerencias y son buenas porque no hay una sola sugerencia que sea la definitiva o la correcta, porque, como digo, hay 4 palabras en esa sola frase que no sabemos exactamente su definición, porque aquí es la única vez que aparecen en toda la Biblia hebrea. Siguiendo con el versículo 17, los silos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. Ahora, nada más date cuenta lo que está diciendo aquí el profeta. Los silos y los graneros. Ya dijimos, ¿verdad? Las langostas terminaron con toda la cosecha. Entonces, los silos y los graneros estaban vacíos.
sea, no tenían nada de producto, nada de cosecha dentro de ellos. Entonces ya no se les daba la atención, el mantenimiento que requerían para funcionar, para mantenerse funcionando. La gente, siendo que ya no había granos, ya no había cosecha dentro de los silos y los graneros, pues no había razón por la cual mantener y reparar los silos y los graneros. Y entonces con el tiempo pues se iban derrumbando, se iban derribando, se iban destruyendo por el descuido, porque ya no se estaban utilizando. Es como cuando uno abandona una casa, un negocio, unas instalaciones, un edificio. Si no se les da la atención, se rompen las ventanas, los cristales de las ventanas, se caen las puertas, se comienza a gotear el techo porque no se les da la atención necesaria. Es lo mismo que está pasando aquí. No había cosecha, no había qué meter dentro de los silos y los graneros, entonces la gente comenzó a descuidar, no a mantenerlos, y poco a poco se iban derrumbando y derribando, que es nada más una señal más del nivel de devastación, que ni había esperanza dentro del pueblo. Bueno, en unas semanas, en unos meses, vamos a necesitar que llenar de nuevo los silos y los graneros. Hay que mantenerlos funcionando, repararlos, mantenerlos. No, a ese extremo habían llegado, que ya habían perdido toda esperanza. Pues ni para qué reparar los silos y los graneros si ya nunca más los vamos a usar. Esto es algo bastante devastador, por supuesto. Versículo 18, como brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. Entonces, esta devastación había afectado no solamente el pueblo, sino que también la naturaleza y el ganado. Versículo 19, a ti clamo, Señor. Y ves cómo es subrayado allí en azul, porque para mí esa frase, a ti clamo, Señor, es la idea principal, o da muy buen resumen de este párrafo, versículos 16 al 20. Ahora, ¿explica todo detalladamente? No, claro que no es la idea. Es nada más la idea principal para mí de este párrafo. ¿Por qué es que a ti clamo, Señor? Bueno, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Ahora, hay algo que hay que comentar aquí con respecto al fuego que había devorado los pastizales. Hay diferentes sugerencias. Algunos eruditos dicen que Joel está describiendo la invasión de las langostas como si fuera un incendio, ¿no? un gran fuego que había venido. Es algo simbólico, una descripción poética o simbólica de la invasión de las langostas. Es posible. Algunos otros han sugerido que encima de la invasión de las langostas había sucedido una sequía en la tierra, que entonces había provocado diferentes incendios, diferentes fuegos, que entonces provocaron esta situación que leemos en el versículo 19. No podemos estar al 100% seguros a qué se refiere el profeta Joel. Es posible que está usando esta metáfora del fuego para describir a la invasión de las langostas, o que está diciendo encima de las langostas también hubo fuego que devastó los pastizales de la estepa. Igual con donde dice las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Versículo 20, aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego que ha devorado los pastizales de la estepa. Ahora, aquí donde dice que se han secado los arroyos, ahí es donde algunos eruditos basan su sugerencia que encima de la devastación de las langostas también había sucedido una sequía, porque, se secaron los arroyos, y eso solamente hubiera sucedido si hubiera pasado una sequía. Entonces, viendo el pasaje entero, nos damos cuenta que el profeta Joel está llamando, está exhortando al pueblo, dando instrucción. ¿Qué es lo que debemos hacer como pueblo frente a esta devastación de las langostas? Bueno, hay que clamar a Dios, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Voy a decir esta palabra, esta es la fórmula que debemos usar en nuestra oración de arrepentimiento al acercarnos a Dios. Ahora, dije que iba a regresar a este versículo 15, y aquí es donde voy a regresar al 15, y también a la vez dar respuesta a las preguntas con las cuales comencé esta enseñanza. Ahora, versículo 15. Algunas cosas interesantes que hay que notar aquí. Que el profeta Joel dice, ay de aquel día
el día del Señor. De nuevo, un tema clave en este escrito. Pero fíjate cómo describe el día del Señor. Dice, ya se aproxima, vendrá. Ahora, esto es interesante por esta razón. Obviamente, la invasión de las langostas ya había pasado. ¿Por qué es entonces que el profeta dice que se aproxima o que vendrá? Si es que está describiendo algo que ya pasó, ¿por qué está hablando de esto en términos futuros? Bueno, yo lo veo de esta manera. El profeta realmente está advirtiendo al pueblo y está diciendo lo siguiente: fíjense bien, lo que ha pasado, la invasión de las langostas, es nada en comparación a lo que vendrá en el día del Señor si nosotros no nos arrepentimos. Es decir, que esta es una alerta que Dios nos ha enviado para llamarnos la atención, para hacernos despertar, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y a través de ese arrepentimiento evitar un castigo peor aún, un castigo más devastador que esta invasión de las langostas. Y por eso dice, ay de aquel día, se aproxima, vendrá. Pero en el contexto lo entendemos de esta manera: si no nos arrepentimos, algo peor viene de parte de Dios. Entonces, usando esto para contestar las preguntas con las cuales comencé, ¿habrán veces que cosas malas que suceden en la vida son castigo de Dios? Sí. Yo creo que este pasaje nos enseña que definitivamente que sí, que el profeta Joel quiere llamarle la atención al pueblo y hacerle ver al pueblo, esta no es casualidad. Esta invasión de langostas no es un fenómeno natural cualquiera, no es una casualidad, es el castigo de Dios. Dios sí permite, hay veces que las tragedias de la vida, sí hay veces que son castigo de Dios por un pecado que tú y yo hemos cometido. Ahora, ¿por qué es que Dios hace eso? Yo lo veo como una expresión de la gracia de Dios. Porque fíjate lo que dice el profeta: vendrá, se aproxima. Y de nuevo, en el contexto, si no nos arrepentimos, algo peor viene. Es expresión de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Dios pudiera haber en su soberanía, su autoridad, tenía todo el derecho de destruir al pueblo por completo y no darles una oportunidad para arrepentirse, pero no lo hizo. Usó la invasión de las langostas para llamar la atención del pueblo, tratar de despertar al pueblo y provocarlos hacia el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no les pasara algo peor aún, una devastación con mayores consecuencias. No, fue una expresión de la gracia de Dios permitir o aún provocar esta invasión de las langostas para que algo peor no sucediera al pueblo de Israel. Entonces, ¿permite Dios estas cosas o provoca Dios estas cosas? Sí. ¿Por qué? Es gracia, para llamarnos al arrepentimiento, darnos una oportunidad más de corregir nuestros errores, arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a Él con un corazón contrito, humillado y arrepentido. ¿Cuál debe ser nuestra reacción a esos castigos de Dios? Bueno, precisamente lo que dice el profeta Joel: clamen al Señor. Aquí lo dice, clamen al Señor. A ti clamo, Señor. Llegar a Dios, acercarnos a Dios arrepentidos por el pecado, clamar a Él, reconocer que es Él el que permitió o envió este castigo, reconocerlo a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y corregir nuestros errores. Pero clave, tan clave, hay que reconocer que es expresión de gracia. Yo lo veo de esta manera: cuando Dios castiga, pero no destruye por completo, es para llamarnos la atención, es expresión de gracia, para que entonces nosotros podamos recapacitar, reconocer el error, arrepentirnos, pedirle perdón a Él y corregir el camino malo por el cual andamos. Eso es clave en este pasaje. Entonces sí,
Dios, hay veces que las tragedias de la vida realmente son consecuencias o castigos de Dios. Se requiere discernimiento de nuestra parte para discernir cuándo es que es un castigo de Dios algo que estamos pasando en la vida. Buscar en su palabra, buscar a través de la oración, buscar consejo piadoso de otras personas que nos puedan aconsejar y exhortar y ayudarnos a discernir si tal vez algo que estamos pasando en la vida realmente sea un castigo de Dios, y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y entonces enderezar de nuevo ese camino. Vamos a continuar con este libro tan increíble. En el capítulo 2, que será la próxima enseñanza, vamos a ver algunas cosas que tal vez tú no esperabas que Dios iba a hacer, pero es muy interesante lo que vamos a ver en el capítulo 2. Yo creo que te vas a quedar bastante impresionado de lo que Dios, impactado de lo que Dios hace en el capítulo 2 contra su pueblo. Interesante lo que vamos a ver. Te animo, regresa, lee de nuevo este pasaje, Joel 1 del 13 al 20, analízalo. Me encantaría escuchar tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué me faltó comentar? ¿Qué dejé fuera? Algo importante, un detalle importante. Me encantaría aprender de tus observaciones, tu estudio sobre este pasaje. Si no expliqué algo bien, pregúntame, me encantaría aclarar cualquier cosa que tal vez no se explicó bien en esta enseñanza. Bueno, continuamos con esta serie de enseñanza sobre el libro del profeta Joel. Espero que te sea de bendición y de beneficio. Y de nuevo, si no lo has hecho aún, considera suscribirte para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Eso es todo por ahora. Que Dios te bendiga.